En esta presentación vamos a hablar acerca de la arquitectura basada en capas. Vamos a hablar un poco de sus principios, un diseño en donde se puede apreciar el funcionamiento y el comportamiento de esta arquitectura. Vamos a hablar un poco acerca de las ventajas, las desventajas también de esta arquitectura y vamos a presentar las conclusiones obtenidas a lo largo de todo lo comentado. Bueno, partimos indicando de que la arquitectura basada en capas es una forma de modelar el desarrollo de un software y el principal objetivo de esta arquitectura es poder separar las partes que componen un software. Nos referimos a esto a principalmente tres partes que vendrían siendo la lógica de negocio, la lógica de presentación y la lógica de datos. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, pasemos más adelante para poder entrar en detalle. Los fundamentos de esta arquitectura se basan en el recorrido que ha tenido la programación en los últimos años, partiendo desde 1980, 1970, en donde se refleja por primera vez la arquitectura basada en las capas, y esto se propone debido a la lógica de las nuevas aplicaciones empresariales, que se empezó a hacer más compleja, cada vez más compleja, y ello ameritaba en este caso poder separar las responsabilidades y los roles con respecto al desarrollo, y así se diseñó la arquitectura basada en las capas. Tenemos básicamente tres capas: la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de persistencia o la capa de datos. La capa de presentación básicamente es la interfaz o la parte que se presenta al usuario o al cliente, en donde él puede ver la información e interactuar directamente con el sistema. La capa de negocio se trata de la lógica de negocio, las validaciones y el dominio del negocio se presentan en esta capa. Se utiliza principalmente para poder dirigir toda la interacción que tenga el usuario o el cliente con la capa de presentación, y esta se comunica con la capa de persistencia o la capa de datos, la cual es la capa que contiene la información o los datos que van a ser presentados al cliente, o también va a contener los datos que el cliente desea guardar en la base, agregar nuevos productos, por ejemplo, nuevos usuarios. Toda esa información la va a contener la capa de datos. La forma clásica de representar estas tres capas se ve en este diseño. La capa de presentación, por lo general, en este modelo, se ve con una aplicación que se presenta al cliente. Esa generalmente contiene la información con la cual el cliente interactúa, con la cual visualiza los datos. Esa se comunica con una capa de negocio, que eso generalmente puede estar en un servidor aparte, y esa a su vez se comunica también con la capa de datos, que puede ser representada también con un servidor de base de datos. También tenemos otra estructura, otro modelo, generalmente utilizado para los servicios web, para las aplicaciones en la nube o las aplicaciones cloud, también conocida actualmente, en donde
La capa de cliente es una capa que solamente representa al usuario que interactúa con nuestra aplicación a través de un navegador, por lo cual no debe instalar nada en su equipo. Luego tenemos la capa donde están los servicios de Internet, los servicios web. Luego tenemos la capa de la lógica de negocio y la capa de base de datos. O sea, es muy similar a la anterior. La diferencia es que en el cliente solamente tenemos el navegador de Internet con el cual el usuario va a interactuar con nuestro sistema. Ventajas y desventajas de este tipo de arquitectura. Una de las principales ventajas que tenemos con la arquitectura de capas es la posibilidad de poder separar las responsabilidades y los roles en un equipo de trabajo que desarrolla una aplicación. En la capa de presentación solamente se trabajaría en los modelos y las visualizaciones que van a ser presentadas al cliente. En la capa de negocio se establecen todas las reglas empresariales, las reglas de negocio, las validaciones, y en la capa de datos podemos presentar la información que va a ser guardada en la base, a la cual se accede desde la capa de presentación o a la cual el cliente desea acceder desde la aplicación. Esto tiene una regla importante. La estructura básica, la estructura clásica que se utiliza para poder comunicarse entre estas capas, generalmente tiene dependencias hacia abajo. O sea, es decir, acá partimos desde izquierda a derecha, las dependencias pasan desde la capa de cliente, que depende de la de servicios, la capa de servicios depende de la capa lógica, y la capa lógica depende de la base de datos. Pero no así al revés. La comunicación solamente se realiza en un sentido, en el caso de las referencias, con lo cual la, la devolución de los datos que deben ser presentados, pasan de vuelta como retorno nuevamente a la capa más alta para poder visualizarla a través del cliente. Desventajas en esta arquitectura son de que se muestra un poco limitada con respecto a las aplicaciones actuales que se están haciendo de forma empresarial, en donde se recomienda utilizar arquitecturas de capas, pero con muchas más capas, al menos desde 5 capas en adelante, en las cuales se separen algunas de las características de las reglas de negocio y probablemente del acceso de datos para poder cumplir con los estándares actuales. Lo otro, que la capacidad de personalización en cada una de las capas también se ve limitada, y la capacidad de evolución de la complejidad también se ve afectada. Esto quiere decir de que a medida que el sistema se vaya haciendo más complejo o vaya creciendo en una arquitectura de 3 capas, esto se va limitando y posiblemente se haga más complicado mantener el software a medida que avanza. Y como conclusiones tenemos que eh, la arquitectura basada en capas es una de las más utilizadas hoy en día para poder separar la lógica de los negocios, y actualmente ha estado evolucionando para presentar nuevas capas, las cuales responden mejor a los diseños empresariales del día de hoy. Y bueno, básicamente eso es la presentación. Espero que les haya gustado lo comentado. Es bastante resumido. Muy buenas tardes y que estén muy bien. Adiós.